Gracias a Dios. Importancia de ministrar y empoderar a la juventud. José María Arguedas, en su obra Nosotros los Maestros, escribió que la opresión determina la degradación humana, no solo en lo físico, sino en lo anímico. Asimismo, el uso de la violencia como un medio de aprendizaje en la comunidad indígena hacían perder la capacidad de reírse y del ánimo de tocar un instrumento. Frente a esa necesidad, usó la creatividad e innovación a través del cuento del folclore como un método del aprendizaje. Esto nos muestra que José María Arguedas pudo responder a la necesidad que tenían sus estudiantes, mostrando interés, compromiso de crear cambio en la vida de cada uno de ellos a través del cuento folclórico como medio de aprendizaje. De la misma manera, Arguedas nos enseña que es importante que como líderes podamos responder a las diferentes necesidades que pueden tener nuestros jóvenes. Entonces, ¿por qué es importante ministrar a los jóvenes? Es importante porque hablar de jóvenes es hablar de cambio. Hablar de jóvenes es hablar de progreso, pero también de futuro. Porque todo joven enfrenta desafíos, creando un espacio pleno para el presente, pero también para el futuro, convirtiendo los problemas en oportunidades, pero también en soluciones. En otras palabras, el joven es el motor impulsor de la sociedad y también de la iglesia. Por lo tanto, el joven es creativo e innovador. Es una competencia el ser creativo e innovador que utiliza conocimientos, utiliza habilidades y actitudes que permiten pensar y trabajar de manera novedosa, adaptar ideas anteriores a situaciones nuevas e implementar soluciones originales en las áreas que requieran. La Iglesia de Jesucristo de los últimos días promueve justamente dentro de sus lineamientos de que la juventud dentro de esa iglesia puedan desarrollar lo que es la creatividad e innovación. De tal manera que bajo ese perfil, el doctor Edwin Catmull, cofundador y presidente de los estudios de animación Pixar, él desarrolla distintas series de dibujos, de las cuales muchos de sus hijos lo han podido ver, hasta ustedes. Uno de ellos es Toy Story, ¿no? Y él ha ganado muchos premios gracias a la creatividad e innovación que él pudo recibir de parte de Dios, pero también de su iglesia, que lo ha podido promover. En la Biblia nos encontramos nosotros con uno de los artistas que pudo estar desarrollando sus habilidades en lo que es el tabernáculo. Hablamos justamente de lo que dice Éxodo 36:1. Así pues, Bezalel y ahora Aholihad llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia, habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Nuestros jóvenes son creativos e innovan justamente las cosas, y nosotros como pastores y como líderes debemos crear ese espacio dentro de nuestros ministerios para que ellos desarrollen esa habilidad que muchas veces viene por la gracia de Dios y otros lo desarrollan en el proceso de la vida. Estamos nosotros frente a una generación que se conecta, una generación de las cuales está conectada varias horas en lo que son las redes sociales, en lo que es la internet. Una de las cosas que nosotros debemos hacer como pastores y como líderes es poder invertir
en nuestros jóvenes. Les doy un ejemplo. Hay un equipo de jóvenes que me apoya en el trabajo del Ministerio Nacional de Jóvenes. Y una de las cosas que yo he podido hacer es poder invertir en ellos. Y justamente compré un programa, una plataforma que se llama Creana. Hay plataformas como Plaxi, Doméstica, Udemy, que vienen un sinnúmero de cursos en cuanto a diseño, a fotografía, videos, teatro, idiomas, liderazgo. Entonces, de tal manera que ese equipo de jóvenes puede estudiar curso en el momento que lo requiera. Y es la manera de que nosotros equipamos a nuestros jóvenes y a nuestros líderes para que puedan desarrollar ese trabajo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es la manera de poder apoyar y de poder invertir y de poder creer en nuestros jóvenes que ellos pueden hacer cosas novedosas de parte del Señor. Ixos nos habla justamente que los jóvenes son los que han podido usar más TikTok. Desde los 18 a los 25 años, más o menos Ixos da a conocer que la generación Z representan el 20% de peruanos, que es 6.8 millones. Y son los nacidos entre 1997 y 2009. Y al 2022 tenían de 13 a 25 años. Esta generación es la generación que ha utilizado más TikTok. ¿Cómo estamos nosotros con las redes sociales? Misioneros 3.0 es uno de los ministerios que está equipando y que está ayudando a la iglesia. Pero ¿cómo usted está como pastor y como iglesia desde que se levantó la pandemia? ¿Cuántos de sus jóvenes están utilizando TikTok para dar a conocer el mensaje de Jesucristo? Muchas veces hay otras personas que piensan distinto, que utilizan estas redes pero con otros propósitos. Pero nosotros debemos usar las redes para poder pescar almas. A su nombre. Así que invierta en sus jóvenes. Otra de las cosas que podemos encontrar nosotros son las consecuencias del mal uso de la tecnología. Cuando se usa de una manera desmedida, descontrolada, cuando no hay supervisión, cuando no hay consejo, cuando de repente nosotros, como padres, no tenemos ese tiempo de conexión con nuestros hijos a través de una buena comunicación o de crear tiempos de calidad, es cuando nuestros jóvenes empiezan a poder descontrolarse en cuanto al uso de la tecnología. Hay veces, cuando no hay eso, los padres muchas veces cometemos ese error y no direccionamos lo que es una buena supervisión. Y por lo tanto, las consecuencias del mal uso de la tecnología va a traer problemas familiares. Muchos de los amigos en las cuales ellos le dan un like o se encuentran detrás de esas pantallas son amigos irreales. Mucho de las consecuencias es que van a ocupar mayor tiempo ahí y van a tener falta de compromiso. Van a tener problemas de salud, problemas de autoestima. Van a ser personas que muchas veces se van a irritar rápidamente. Por lo tanto, nosotros debemos tener el consejo pertinente para poder ayudar también a nuestros jóvenes. Hay que entender nosotros de que nosotros tenemos a un Dios que es creativo. ¿Cuántos lo creen así? Mire usted al pavo real. Mire usted que somos el país que tiene, el tercer país que tiene a nivel mundial una serie de aves a nivel de todo el mundo. Mire usted los peces del mar.
Y usted se va a encontrar de que Dios es arquitecto, es maestro, es diseñador, es creativo. Y Dios a los jóvenes les ha dado dones, les ha dado talentos, les ha dado capacidades. Y es por eso que Dios es nuestro diseñador. Dios es nuestro arquitecto, es nuestro maestro. Podemos ver dentro de lo que dice la teología del designio que Dios nos ha creado para ser diferentes. No somos iguales. Nosotros los pastores, muchos de nosotros tenemos el llamado de Dios. Tenemos nosotros el don de poder ministrar. Otros son evangelistas. Otros son maestros. Y muchas veces hemos querido nosotros, tal vez, que nuestros jóvenes encajen en algún ministerio. E inclusive, posiblemente nosotros como pastores, queremos que también nuestros hijos sean pastores. Y tal vez eso sea el sueño y sea lo ideal. Y no está mal. Sin embargo, hay que entender de que Dios utiliza a los jóvenes con distintos dones, talentos y capacidades. Como dice 1 Corintios 12, el 14 al 17. Dios nos creó diferentes y todos somos necesarios para el cuerpo de Cristo. Dios quiere que usted como pastor y como líder pueda empoderar a los jóvenes usando los dones o talentos o capacidades que ellos tienen para poder edificar la iglesia de Cristo, para poder bendecir la iglesia de Cristo. En el siglo XXI, muchas veces hemos permitido que los miembros no sean protagonistas. Deseamos promover, motivar y equipar a nuestros jóvenes para que puedan desarrollar sus dones, sus talentos y sus habilidades. Esas habilidades o ese arte o las artes escénicas que desarrollan nuestros jóvenes, hoy en las universidades justamente hay carreras para desarrollar lo que es las artes escénicas, como el teatro, la danza y la música. A veces estas artes escénicas, en los años, hace 20 años atrás, por decir, en Chimbote había un grupo denominado los Gedeones. Y así en sus iglesias locales utilizaban el teatro, utilizaban la danza y la música para poder predicar el mensaje de Cristo. Pero algunos de nosotros posiblemente lo hemos satanizado y hemos entregado la creatividad, la gracia de Dios que ha dado a los jóvenes, a la iglesia, se lo hemos entregado a veces al mundo y otras veces al mismo diablo. Un anciano de la iglesia en Guarmey un día me dijo: pastor, mi esposa me exigía que yo me vaya a la iglesia, me exigía que yo me vaya a poder a las campañas evangelísticas, y yo no quería ir. Hasta que un día de curioso me fui a la plaza de armas y justamente la iglesia de Dios la Profecía estaba predicando la palabra del Señor. Pero yo no pude entender el mensaje. Pero lo que más me atrajo fue un teatro que hicieron los jóvenes de la iglesia, y es así como yo entregué mi vida a Cristo. Dios tiene muchas formas de poder anunciar el mensaje de Dios. Y no cortemos a nuestros jóvenes lo que Dios ha dado a su iglesia, hermanos. Por otra parte, hablamos justamente de que los jóvenes tienen habilidades, y cuando hablamos de lo que es habilidad, la habilidad es la capacidad y la disposición para hacer algo. Es la gracia
y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, etc. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y con destreza. Esa es una habilidad. Dentro del mundo pedagógico y de la psicología, en la actualidad se habla qué son las habilidades blandas. El término hace referencia a aquellas competencias personales, sociales, que facilitan las relaciones humanas y permiten desenvolverse con éxito en cualquier ámbito de la vida, incluido el laboral. Hablamos de habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión del cambio. Estas habilidades fueron practicadas por el mismo Señor Jesús. En relación a la mujer samaritana y en relación a cada uno de los encuentros que tuvo Jesús. Jesús tenía pensamientos críticos para analizar los distintos argumentos que los fariseos podían presentarle. Y Jesús utilizaba sus habilidades blandas en cuanto a hacer preguntas a su audiencia. Jesús utilizaba sus habilidades blandas y utilizaba los distintos estilos de liderazgo para poder acercarse a los distintos tipos de personas a las cuales él predicaba o él enseñaba. Por lo tanto, mis estimados pastores y líderes, es importante de que nosotros como pastores y líderes nos comprometamos a seguir aprendiendo y a seguir utilizando estos recursos para bendecir a nuestra juventud y crear esos espacios. En la siguiente diapositiva podemos ver de 20 habilidades blandas. Voy a mencionar algunas solamente. Aprendizaje rápido, creatividad e innovación, perseverancia, iniciativa, inteligencia emocional, trabajo en equipo. Es la manera de cómo nuestros jóvenes deben trabajar en la iglesia. Jesús trabajó con su equipo. No, utilicemos esas habilidades blandas. Muy bien, como liderazgo de jóvenes, como pastores, debemos crear un escenario para que nosotros podamos podamos anunciar el mensaje más importante. Y el mensaje más importante es Jesús. Jesús. Jesús salva. Es el mensaje más importante que sus jóvenes tienen que anunciar. ¿Cuánto le damos fuertes palmas a Jesús? Y es por eso que el Ministerio de Jóvenes a nivel nacional, hace más o menos 5 años atrás, desarrolló lo que es coalición. Empezamos con coalición, con la finalidad de poder crear un escenario donde los jóvenes puedan desarrollar sus dones, sus talentos, sus capacidades, su don de servicio hacia la comunidad. Pero queremos entender que coalición no solamente tiene que congregar a los jóvenes de la iglesia. Coalición también puede congregar a aquellos jóvenes que son inconversos. Y es la manera de crear un puente hacia ellos para que ellos puedan conocer a Cristo. En la actualidad vengo haciendo una maestría en la universidad. Y hay un compañero que cada vez que hay receso, justamente en la hora del break, nos sigue a nosotros, a mí, al pastor Helio, que también está en esa maestría. Y una de las cosas que les ha llamado la atención es la manera de cómo uno se comporta, o de cómo uno responde, o de cómo uno trata a las personas. De tal manera que en esos tiempos él ya está preguntando y diciéndonos, él vive en Casma, y dice,
Pastor Elio, compañero, colega, ¿dónde quedan las iglesias en Casma? Yo quiero conocer una de ellas. Una de las estrategias que hace Coalición es que nos podamos relacionar con profesionales, con universitarios, con empresarios, para traer el bienestar a nuestra comunidad. ¿Cuánto le damos fuertes palmas al Señor? Todo lo que nosotros hemos dicho, es importante poder aterrizar justamente todo ello, que sin formación de repente no lo podamos lograr. Tenemos nosotros que desarrollar un plan en la cual nos ayude a poder formar a nuestros jóvenes de manera integral. Hablamos de lo espiritual, hablamos de lo social, de lo emocional, de lo físico, de lo cognitivo. Podamos desarrollar un plan de la cual pueda formar a nuestros jóvenes. Una de las escrituras que habla justamente en cuanto a la formación espiritual, nos habla de Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Y repetirás estas palabras a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten. Y eso nosotros en el pasado, los que de repente ya abordamos, los de más de 40, 50 años, habían esos tiempos de formación de parte de nuestros padres, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos hacer dentro del ministerio de jóvenes. Debemos desarrollar también lo que es el acompañamiento, el mentoreo. Y esto es a través de los padres como actores justamente para poder impulsar esta formación, este acompañamiento y este mentoreo, que los líderes de las iglesias se puedan unir, los pastores y la iglesia en sí puedan realizar todo ello. Otra de las cosas que he podido ver en las iglesias es que la mayoría de nosotros utilizamos lo que es un estilo o una metodología tal vez de poder enseñar la palabra de Dios. Y esa metodología que utilizamos es mayormente el método magistral o conferencia, donde solamente el pastor o el líder está predicando la palabra del Señor durante 20, 30, hasta 40 minutos, y los jóvenes muchas veces se cansan. Un día, mi hijo Israel, que ya va a cumplir 19 años, me dice: papá, ¿quién me va a enseñar? ¿Por qué? Le digo: porque si enseña tal hermano, yo me aburro, por si acaso. Lo que me está diciendo es una verdad. Por lo tanto, lo que nosotros como pastores y líderes debemos aprender, que los jóvenes tienen distintos estilos de aprendizaje. Y si nosotros queremos evangelizar y discipular, hay que utilizar los distintos estilos de aprendizaje. Y ahí en pantalla, con respecto a los estilos de aprendizaje, a ver si lo pueden, ¿verdad?, proyectar. Hay el modelo de Cole, que es acto reflexivo, teórico, pragmático, que es un estilo, el estilo visual. El modelo de los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. El modelo de Felder y Silverman. Y el modelo de las inteligencias múltiples. Distintos modelos de los cuales nosotros podemos aplicarlo en el ministerio, de una enseñanza activa, una enseñanza participativa en nuestras iglesias. Cuando me ha tocado enseñar en mi iglesia o predicar, yo hago una introducción, doy algunos lineamientos
y después trabajo en equipo, participativo, creamos diálogos, oramos juntos y todos terminamos aprendiendo. Me convierto en un facilitador. Y si quiero yo de repente tener espacios para predicación, entonces programo tal vez una confraternidad o un avivamiento donde voy a ministrar a los jóvenes. Los distintos estilos de las cuales usted utilice van a hacer que los jóvenes puedan entender el mensaje de Dios y la palabra no quede vacía en sus corazones. Entonces, ¿cómo aprenden? Creo que no estamos avanzando la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo aprenden con cada estilo de mensaje? Como les digo, visual, utilizan imágenes, dibujos, fotografías, esquemas, auditivo, a través de música, a través de grabaciones, de lectura en voz alta, y así sucesivamente. Por otro lado, algunos temas que nosotros como Ministerio de Jóvenes pusimos desde el año 2018 en nuestro material de introducción al Ministerio de Jóvenes como títulos para que los distritos pudieran solicitarnos a nosotros para poder desarrollarlo, justamente fueron lo que es Biblia, lo que es doctrina y lo que es apologética. Lo que se estuvo hablando ayer. Pluralismo, hedonismo, relativismo, individualismo, materialismo, ateísmo, ideología de género. Desde el 2018 lo pusimos como título y le decíamos a los líderes y a los supervisores, pídanos con 2 meses de anticipación para nosotros desarrollar el material y llevarlo a su distrito si esa es su necesidad. ¿No? Entonces, necesitamos nosotros poder responder a las necesidades de nuestros jóvenes universitarios, que dentro de la universidad nos enseñan distintas filosofías e ideologías, y los órganos internacionales, de las cuales invierten millones y millones de dólares, condicionan muchas veces nuestra educación en los países subdesarrollados. Y si nosotros no trabajamos unidos como equipo, posiblemente tengamos consecuencias con nuestros hijos, con nuestros jóvenes en la iglesia. Con todo ello, necesitamos nosotros empoderar a nuestros jóvenes a la misión, basados en lo que es la palabra de Dios. Vamos a empoderar a nuestros jóvenes como Jesús lo hizo, creando relaciones significativas con nuestros discípulos, con nuestros jóvenes. Desarrollando un discipulado práctico en los distintos escenarios, como en las universidades, en el trabajo de nuestros jóvenes, en los parques, en las plazas, utilizando los distintos estilos de discipulado para poder ministrar a nuestros jóvenes. Necesitamos crear oportunidades. Tenemos nosotros, aleluya, un gran potencial. Y les digo que en el mes de abril nosotros desarrollamos el curso de certificación internacional con la finalidad de poder preparar a nuestros jóvenes. Y volvimos al módulo 1 y se inscribieron como 478. Pero por factor de repente de no seguir tal vez los lineamientos, solamente entraron al grupo 263. Pero yo me puse a revisar los 478 en cuanto a lo que es profesión, uno por uno. Y encontré por lo menos que nuestros jóvenes, el 80% son profesionales y son estudiantes universitarios. Pastores, líderes, ¿cómo vamos a responder ello si no estamos preocupados en poder equiparnos nosotros para responder las distintas interrogantes que tienen nuestros jóvenes
en la iglesia. Yo creo que los jóvenes empoderados son los que marcarán el destino en la misión de Cogog, Perú. Yo creo que si nosotros, como pastores y como líderes, equipamos, aleluya, y usamos esos dones, talentos y capacidades que tienen nuestros jóvenes, aleluya, vamos a marcar el destino de nuestro país en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Todavía hay esperanza. Son estos jóvenes, aleluya, que en medio de tanta persecución y tanto bombardeo por los medios de comunicación, serán estos jóvenes que pondrán sus ojos en Jesús, amajanda la vasalla, para poder ver la gloria de Dios, como lo hizo Esteban. Humaqueis, elevequeis, aleluya. Son estos jóvenes que levantarán su voz de Dios, aleluya, la voz de Dios, y que nada los va a detener. Así como el apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 2:9, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Aleluya. Oh, maquinda la vasalla. Gloria sea el Señor. Debemos nosotros, aleluya, como líderes, ser líderes visionarios. Aleluya. Que podamos ver el futuro de nuestros jóvenes. Que podamos contemplar ese presente de que todavía debemos seguir confiando en ellos. A pesar de los tropiezos y las caídas que ellos hayan tenido. Encontramos a Jesús en Juan capítulo 21. Este líder va en búsqueda, aleluya, de Pedro. Va en su búsqueda, va a su encuentro. Pedro se ha desviado. Es la tercera vez que Jesús se ha aparecido a sus discípulos. Pero Pedro se ha salido, se ha desviado de la misión que Jesús le ha dado. Pero Jesús es empático, Jesús es compasivo, Jesús tiene visión. Y una de las cosas que tiene Jesús es amor. Y Jesús dice, yo no voy a destruir a Pedro, yo no voy a condenarlo, yo no voy a juzgarlo, voy a su encuentro para que él se enfoque en la misión que yo le he dado. Shimakanda la vasalla. Hay muchos Pedros que están en nuestra iglesia, muchos jóvenes, aleluya, que de repente fracasaron y que hay distintas miradas que lo vienen señalando y diciendo que de repente todo se acabó. Pero la Biblia me enseña que Jesús, aleluya, es el que restaura. Amaikila Bahaya es el que ama. El empoderamiento tiene un efecto poderoso cuando tú te conectas con la fuente. Oh Maiki Samakia, oh Maiki Levi's. Cuando te conectas con la fuente del amor, cuando te conectas con esa fuente, hay fuego, hay presencia, hay pasión de Dios. Aleluya. Y es entonces cuando vas a anunciar el mensaje. Y es entonces cuando tú vas a restaurar a los jóvenes. Jesús dijo, yo no te voy a perder, Pedro. Aleluya. Y es por eso que en Juan capítulo 21 verso 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Simón significa junco.
significa inestable. Oh my casa llevéis, ¿me amas? Y la respuesta de Simón es: te quiero. Con un amor de hermanos, con un amor de causa, de chochera, de amigos. Y Jesús le dice a Pedro: yo quiero que vayas más allá. Aleluya. Jesús le dice: Pedro, yo te veo dentro de pocos días en otro escenario. Yo te veo predicando a 120 personas, y que esas 120 personas reciben el poder del Espíritu Santo. Yo te veo, Pedro, que entras al pórtico de Salomón, Shiramahanda la Bahaya, y a través de mi poder tú levantas a ese cojo de nacimiento. Yo te veo, Pedro, aleluya, que vas a Samaria y los enfermos son sanos y hay milagros. Yo te veo, Pedro, aleluya, en la casa de un inmundo como Cornelio, que entras a una casa inmunda para poder anunciar mi mensaje. Oh, Macanda la vasalla. Y la casa de Cornelio y todos los invitados recibieron el poder del Espíritu Santo. A su nombre, aleluya. Shiramacanda la vasalla. Pedro se levantó por el poder del Espíritu Santo, porque su líder confió en él. Porque su líder creyó en él, a pesar de los errores que había cometido, a pesar de las debilidades que tenía. Shimahai Kalabasaya lo levantó. Oh, santo es el Señor. Oh, Shiraman Tarabahaya. En el año 2003, yo llegaba de Argentina el 2002 y el 2003 me casé con Jenny. Un 14 de febrero. Estaba tan enamorado que me casé esa fecha. Llegaba yo de la Argentina y tenía en la escuela también del obispo Francisco López. Había estado unos años con él. Y cuando llego a la iglesia de la cual yo pertenecía, a la iglesia en Vía María, pastoreaba el obispo Rufino Alcántara. Pasan los meses, aproximadamente en el mes de marzo o abril, me dice: Lee, yo veo en ti de que Dios está contigo. Él se ha presentado una oportunidad de parte de Dios para que vayas a pastorear a Tingo María. Yo tenía poca relación con el obispo Rufino, poco tiempo, pero él confió en mí. Él me empoderó y me dijo: Elí, te irás, ven, tal día, tal hora, te voy a enseñar 2 horas de cuál es el trabajo de un pastor. No había CETIC. Pero él confió en mí. No tenía experiencia, pero él confió en un joven
de 27 años. ¿Por qué no confían en los jóvenes de nuestra iglesia? ¿Por qué no seguir creyendo en nuestros jóvenes? ¡Aleluya! Llegué al encuentro con el obispo Rafael Albino, de Manadelphi. Por si acaso, era más flaquito, más chibolo. El obispo me dice: Elí, vas a pastorear la iglesia que yo he pastoreado. Otros pastores, lo primero que hace la iglesia es enviarlo a un campo blanco, a una misión. Pero a mí me enviaron a una iglesia. Y siempre que me preguntan, yo digo: fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios que usó al pastor Rufino, al pastor Rafael Albino. Y en el proceso de mi ministerio, Lo reconozco. Cometí errores. el obispo Rafael me decía: Elí, tú puedes. Vamos para adelante. Tú eres valiente, hombre. Dios está contigo. Eso es empoderar. ¿Cuántos vamos a empoderar como líderes? ¿Cuántos vamos a ir a empoderar a nuestros jóvenes? Shimahanda la vasalla, para que cumplan la misión de Cristo en nuestro país. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el Señor.